septiembre de 2013, ya a la 1:06 de la tarde. Volvemos con nuestro programa radial Calabozo en Desarrollo. Como dijimos, un programa de corte cultural y educativo, ¿no? Bueno, comenzamos con unas palabras aquí de Richard Bulmes que dicen: el amor todo lo puede, todo es cuestión de amar. El amor es el sedante más placentero, el psiquiatra más efectivo y el mejor amigo. El amor es el libro más sabio y la mejor religión que existe. Yo lo complemento con una parte de mi autoría que dice: da amor a tus hijos, a lo que te pertenece y a lo que pertenece a todos, y así darás amor a ti mismo. Bueno, ayer, como dijimos, estábamos hablando de la parte cultural, una introducción sobre la importancia que tiene para nosotros la cultura, ¿no? Nosotros, como estábamos diciendo ayer, tenemos una urgencia enorme de la parte cultural, de rescate de los valores y en función del desarrollo endógeno, el desarrollo económico, el desarrollo social. Nosotros vemos, como estábamos diciendo, la triste realidad que estamos perdiendo nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra razón de ser, nuestra propia identidad. Esa es la palabra precisa, identidad. Sin historia, sin preservo, sin patrimonio, no tenemos identidad. Las personas tienen cuando son, desde el momento en que uno nace, uno tiene una identidad, pero esa identidad se adquiere por el pasado que uno tiene. Nosotros, por ejemplo, automáticamente recibimos el apellido de los padres, y cuando estos desaparecen queda lo que ellos nos dejan de legado, tanto los bienes materiales como la educación, la cultura, el amor que nos dieron, pues. Y bueno, el patrimonio es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay que aprender a ver las cosas desde ese punto de vista. Nosotros tendemos a olvidarnos de que la razón primordial de la vida es la felicidad, y la perdemos tras el dinero, tras las comodidades, tras una serie de lujos que no tienen ninguna razón de ser real. Y entendemos que el capital es importante, el dinero tiene su importancia trascendental en lo que se refiere al intercambio de bienes y de servicios. Pero los bienes y servicios son simples cosas materiales, simples cosas que con el tiempo pierden su valor. Un vehículo usted lo compra y en un par de años ya no tiene el mismo valor. Y una familia no... Ya me están enviando un mensajito aquí. Una familia no es esa cosa material, ¿ves? Una familia es más importante porque es duradera. Uno depende de lo que fueron los abuelos, los padres, lo que serán los hijos. Y de hecho, lo más importante es lo que serán los hijos. Nosotros vemos con mucha tristeza cómo ha decaído la sociedad, cómo la delincuencia hoy en día, y no me refiero a delincuencia a los atracadores, los malandros, no. La delincuencia es algo generalizado. Mira, vemos a los niños consumiendo marihuana, que son productos muy, muy dañinos para la salud y para la sociedad. Y sin ser delincuentes, pero están haciendo algo indebido. Indebido más por su propia salud que por otras razones, ¿no? Y eso con el tiempo va destruyendo la sociedad. Ayer estaba viendo por lo menos un artículo en la web que hablaba sobre la prostitución infantil, y viene casualmente a raíz de ese consumo de ese tipo de sustancias en la juventud. Se pierde la sociedad. Ahora,
Ayer estábamos explicando justamente que esto viene a raíz de la eliminación de una cátedra muy importante que se daba a nivel básico y que hoy en día, a pesar de que el presidente decretó la vuelta de esta materia al currículum de las escuelas, en mi pensamiento particular es que eso debe ir hasta nivel universitario, porque el déficit ya son varias décadas, ya son casi 2-3 décadas que se tiene ese déficit, y los muchachos que están en la universidad serán los padres de mañana, y entonces ellos va a continuar el problema durante 1 o 2 décadas más. Vamos a resolver, la idea sería resolverlo llevando esta cátedra hasta el nivel universitario, claro, pedagógicamente adaptado a la escuela, a nivel escolar, ¿no? Lo que es para niños, a niños, y para adultos de otra manera, para justamente rescatar eso, lo que son los valores y el respeto a las leyes. Fíjense, en cuanto a lo del respeto a las leyes, hoy por ejemplo vamos a leer un pequeño párrafo de la Constitución en su artículo número 3, que habla de que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Los fines son la felicidad, la mejor calidad de vida, el buen vivir, ¿ya? Y el desarrollo social, la equidad social. Después en el artículo 5, ¿verdad?, también hay un pedacito del párrafo que dice que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. ¿Qué quieren decir estos dos pequeños párrafos de 2 artículos diferentes, pero que tienen una cosa que ver con la otra? Simple. Si la educación y el trabajo son bases fundamentales para el buen vivir, ¿verdad?, también es fundamental que los órganos del Estado se preocupen y se ocupen de ello. Por ello, la gente, por lo menos la gente de oposición, siempre habla de que le están educando a sus hijos para volverlos comunistas y ese tipo de cosas, ¿no? Que se los van a alienar, que le van a borrar el cerebro, ese tipo de cosas. Meten ese miedo a la sociedad y resulta que no es así. En toda sociedad, el Estado es el que rige las normas educativas, no es la oposición. En cualquier país, como en Estados Unidos, el gobierno de turno ve las necesidades en función de un estudio estadístico. Por ejemplo, por decir algo, aquí muy pocas veces se ha hecho, creo que la primera vez fue hace un par de años, que se suspenden carreras universitarias. ¿A qué se debe esto? Fíjense, si nosotros tenemos un excedente de maestros, vamos a tener un excedente de desempleados, porque no va a haber escuela. Entonces, se suspende la carrera por un periodo de tiempo suficiente para que se puedan construir las escuelas y para que la población aumente, para que estas personas puedan trabajar. Si nosotros seguimos metiendo alumnos a estudiar educación, cada vez que se gradúan, cada muchacho que se gradúa va a tener un futuro incierto. Entonces, el Estado que diseña sistemas alternativos. Por eso cuando uno coloca en el OPSU, ¿no?, las carreras que uno va a optar, siempre le dan 3 opciones. Entonces el Estado generalmente autoriza una opción de acuerdo al sitio donde uno vive. Por ejemplo, en el municipio Miranda hacen falta médicos, por decir algo, ¿no? Abogados no hacen falta, están sobrando. De hecho, yo no le recomiendo a nadie ahorita estudiar educación y derecho, por decir algo, porque no hay puestos de empleo. O sea, es un absurdo estudiar algo que no va a tener. Miren, aquí en Calabozo creo que hay 2.000 y tantos graduados en educación que están desempleados. Estamos hablando de 2.000 familias sin ingresos. Entonces le echan la culpa al Estado porque no tienen trabajo. En cierto grado tienen razón, porque el Estado debió haber previsto eso y debió haber construido las escuelas para esos estudiantes, pero cuando están estudiando, antes de graduarse, no después. Claro, ahora se suspendieron unas de esas carreras, ¿ya?, porque tenemos déficit en educadores. Hoy en día en el país todavía tenemos déficit. Lo que pasa es que estamos mal distribuidos. Hay déficit en el Amazonas, pero nadie se quiere ir a vivir para allá. Ese es el detalle. Hay déficit en los campos, pero nadie quiere irse a vivir a los campos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la comodidad, a la ciudad, a la gran vida. ¿Ves? Resulta que la mayoría de la gente es más feliz en los campos y no se dan ni cuenta. Y comen más, eso.
José Gregorio riéndose aquí me hace así como un gordote y dice, claro, en el campo nunca hace falta la alimentación. Es simple, porque ahí se produce. Lo que hay es que producirla. Bueno, es lo que digo, pues, o sea, nosotros debemos entender que el Estado está en la obligación de crear el sistema educativo y cambiarlo de acuerdo a la sociedad. Fíjense, cuando en los 80 la sociedad era muy equitativa, había muchos valores sociales todavía, se habían perdido un poco por la problemática económica, ¿no? Era una crisis económica enorme, la gente comía hasta perrarina, los niños sopa de cubitos a los bebés. Y hoy en día eso ya no pasa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en los 80? Que en lugar de aumentar la educación, mejorarla, lo que hicieron fue empeorarla. Yo lo veo desde este punto de vista, fue hecho a propósito, para bajar el nivel cultural de las personas. ¿Qué pasa cuando tú bajas el nivel cultural de la sociedad? Las élites dominantes dominan más. Porque, como lo decía Simón Bolívar, todo pueblo es víctima de su ignorancia. Y muchos sabios han dicho siempre que los pueblos son fáciles de dominar por la falta de conocimiento, por la ignorancia. Y en los 80, por ejemplo, la Cátedra de Formación Social, Moral y Cívica, yo creo que es la principal causante, en serio, y no lo digo jugando, creo que es la principal causante del desastre social que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que ahí se enseña cómo funciona una sociedad, cómo trabaja, cómo se vive en comunidad. Nosotros tenemos las comunas, pero nadie sabe trabajar en comunidad. Tenemos los consejos comunales, pero entonces tiene 3 bandos diferentes en un consejo comunal porque todos tienen intereses particulares. Pero resulta que todos deberían tener el mismo interés, porque todos tienen los problemas en común. Por eso se llama común, exactamente. Y todos tenemos la misma calle rota, todos tenemos los mismos problemas de aguas negras, los mismos problemas de alumbrado, los mismos problemas de delincuencia, los mismos problemas de educación, de salud. Yo no entiendo por qué todavía la gente no lo ha... Bueno, sí lo entiendo. ¿Por qué no logran llegar a eso? Y eso es como lo que decíamos ayer en el pensamiento, la falta de educación y el egoísmo. Es un egoísmo que se ha hecho a razón capitalista, ¿ves? Como lo decíamos ayer, hay que educar para la paz, no para la guerra, porque nosotros educamos para competir, a ver quién hace más dinero, a ver quién vive más cómodo, la gente está pendiente de que si el vecino tiene un carro último modelo o no, y nadie está pendiente de que si el vecino va a colaborar para cortarle el montecito del módulo como estábamos hablando ayer. Entonces, son cosas que el socialismo, el diseño que hicimos los revolucionarios de antes de Chávez, porque como yo decía, yo soy revolucionario, socialista y bolivariano, yo no soy chavista, siempre lo dije, hasta el día 4 de febrero de este año. El día 5 de febrero me convertí en revolucionario, socialista, bolivariano y chavista. Porque Chávez pasó a ser otra cosa, otro nivel, es una ideología, ya no es una persona. Ya Chávez superó eso, pasó a la historia. Entonces ya uno puede decir que hablar de Chávez como ideología. ¿Cuál era la ideología de Chávez? Bueno, lo que estábamos explicando. Los revolucionarios de antes de esa época, de los años 80, 90, ¿verdad? En los 80 yo empecé con la parte de la revolución, nosotros éramos los que quemábamos caucho. Una vez Maduro hace poco en un programa de estos que hace como presidente, un contacto de estos, habló de los muchachos que mataron de una escuela en Caracas, específicamente el Liceo Gustavo Herrera. En esa marcha yo estaba, y justamente ahí estaba como a 3 filas detrás de la persona que cayó, de los compañeros. De hecho, era un compañero del salón del lado mío. Sí, éramos tirapiedra, como dice. Pero tirábamos piedra en razón de la lucha social. En esa época, mira, las cosas estaban feas. Lo que pasa es que la gente no recuerda y los jóvenes no lo saben, no lo conocieron. Ahí las cosas estaban feas. La delincuencia era peor, porque la delincuencia era generalizada y era de Estado. Hoy en día se ha tratado de cambiar, claro. Siguen habiendo las deficiencias, como decíamos, Loro Viejo tiene malas mañas y hay que hacer los correctivos. Pero los correctivos no se van a hacer con las personas mayores, los correctivos hay que hacerlos en los niños. Con las personas mayores se pueden hacer ciertas mejoras, pero correctivo es casi imposible. Por ello se regresa a la cátedra esta de formación social, moral y cívica,
que en lo que, como yo decía, en lo particular pienso que debería ir a nivel universitario. Lo que estábamos hablando ayer, que la gente se siembran las maticas en las plazas y se las roban. Se ponen las papeleras y las arrancan y se las llevan para la casa. Es increíble. O las arrancan nada más que por romperlas. O sea, es un absurdo. Entonces, dañan su propio bienestar, porque las cosas del Estado, el bien común, lo que está en las calles es de todos. Entonces, es como romper el vidrio de la ventana de mi casa. Es un absurdo. La gente no lo piensa así, porque eso es el Estado, eso es el gobierno, no importa. Resulta que lo que es del gobierno viene de uno. ¿Por qué? Porque viene de los impuestos que nosotros pagamos, de la renta petrolera que nos pertenece. O sea, ese porcentaje de dinero que se está gastando en esa papelera debería ir para mi bienestar social. Para mejoras en la educación, mejoras en la salud, mejoras en la vivienda, mejoras en la alimentación, pero lo estamos gastando en papeleras porque yo mismo la rompí. Entonces no tengo las mejoras necesarias. Eso es lo que hay que pensar. La gente debe aprender a pensar de esa manera. Justamente por eso estamos hablando de las leyes, siempre introducimos las leyes, porque los derechos, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, implican deberes. Y el primer deber es la preservación del patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Todo en la sociedad es patrimonio. Hay patrimonio familiar, hay patrimonio colectivo o nacional, ¿ya? Que es el patrimonio de todos, como lo son las casas coloniales, como lo son las iglesias, como lo es la cultura. Hay patrimonio tangible e intangible. El tangible es lo que se puede tocar, las viviendas, la infraestructura básicamente, y los muebles y esas cosas. Y lo intangible somos nosotros mismos, las personas y nuestras tradiciones. La música, el folclore, el baile, los cuentos, todo eso. Entonces, si nosotros no preservamos eso, no tenemos pasado, nos quedamos en el aire. Bueno, en el próximo segmento hablaremos del desarrollo endógeno como tal y de lo que es la parte de tradiciones y patrimonio, pero por los momentos a la 1:23 los vamos a dejar con Jacinto Pérez y el rey del 4, Aragua Linda.